Ok, vámonos primero. Pues vámonos a analizar básicamente el circuito, ¿no? Obviamente ha sido muy criticado, pues porque es un... Puerco araña, ¿no? Sí, un cerdito al revés, ¿no? Que ha sido tremendamente criticado, si bien el de la comparativa no lo tenía por acá, pero bueno, se comparó justamente en el que se hacía antes el Gran Premio del Caesars Palace, que se llamaba Gran Premio del Caesars Palace, no se llamaba el Gran Premio de Las Vegas, y bueno, la diferencia era brutal, ¿no? Ahí lo tienen, el que tenemos, el que está del lado izquierdo, arriba, es el que se usaba para el Gran Premio del Caesars Palace, como formalmente se llamaba. Era un circuito, pues, digo, no muy complejo, que digamos, más bien lo hacen así porque no tienen de otra opción. O sea, ahora sí que tenían que ver lo que tenían que formar. Era, por ejemplo, en ese momento la Fórmula 1 tenías que tener un circuito de mínimo 3.2 kilómetros. Por eso lo hacen de 3.5, tiene 14 curvas, pero no tiene cambios de elevación y muchas de las secciones tal cual pues son de ida y vuelta por el espacio reducido que existe para poder justamente completar los 3.2 kilómetros que requería Las Vegas como mínimo de tamaño para que se pudiera hacer. El que está obviamente el gigante, ese ya es un trazado de prácticamente el doble, 6.2 kilómetros, va a ser una carrera 50 vueltas, una distancia total de 310 kilómetros, creo que un poquito más de 310. El circuito es el segundo más largo del calendario, después de Spa. Por eso también nos esperan, pues bueno, unas 50 buenas vueltas. Ahora, ya después del meme, que es obviamente un cerdito, ya vámonos ahora como tal al trazado. Es un trazado de los menos complejos, yo creo, de Fórmula 1. Tenemos que volver a recordar cuál es el objetivo del Gran Premio de Las Vegas. El objetivo del Gran Premio de Las Vegas no es correr, había un objetivo al diseñar este circuito, y uno había, que pasara lo más que se pudiera por el strip. Ajá. Y mientras más pudiera pasar por el strip, era mejor, así, era mejor. Entonces, ese era el objetivo principal. Aquí está, hasta arriba del lado derecho, entre la curva 17 y la 1, es donde está justamente la meta, es donde está prácticamente este complejo que, como ya dijimos hace rato, fue que compró la Fórmula 1, que es un paddock de 4 pisos, unos pits que ya van a ser las sedes oficiales de la Fórmula 1, por eso se convierte nos guste o no, en el Gran Premio de casa. Ya empezamos ahora a analizar el circuito. Vámonos primero. Llegas a la curva 1 y llegas aproximadamente a 300 kilómetros por hora, porque a pesar de que la recta entre la curva 17 y la 1 parece ser chica, lo que pasa es que desde la curva 16 vas a fondo. Es decir, la curva 17 es de mentira, sinceramente es de agua, es de chocolate. Ahorita vamos a poner el onboard y van a ver cómo la curva 17 prácticamente ni existe. Por eso llegas a la curva 1 a una velocidad aproximadamente de 300 kilómetros por hora y ahí frenas y vas a segunda. Ahí es donde no creo aún así que vaya a haber muchos adelantamientos, precisamente por la manera en la que está diseñada esa curva. Entonces, la agarras y en la curva 2 ya la estás agarrando acelerando. Es decir, en la 1 sí es frenada, pero ya para la 2 ya vas acelerando. De hecho, la curva 2 la agarras en cuarta y para la curva 3 ya vas en quinta, ya vas a 200 kilómetros por hora aproximadamente. Por lo que entonces para mí la curva 2 y la curva 3, sinceramente desde mi punto de vista, para mí está lejos de ser una recta, ¿no? O sea, para mí esto no es una recta, ¿no? Ahora, algo que ha hablado mucha polémica es sobre la salida de pits. La salida de pits justamente está en la curva 2. Lo vamos a ver en el onboard. Ahorita que ya lo analice más de cerca, vamos a ver qué onda con el onboard y por qué puede ser un problema. Y es porque los coches vienen, dan el giro de la curva 1, curva 2 y luego se abren para la trazada perfecta en teoría para tomar la curva 3. Como les digo, la curva 2 es un poco de papel, pues porque la pasas prácticamente en cuarta y la 3 ya la pasas a 200 kilómetros por hora en quinta. Después de eso, después de que ya tenemos el primer complejo de curvas 1, 2, 3 y la curva 4, que como digo, la curva 4, entramos a la primera zona de DRS. Ahora, esta recta, para que vean nada más lo bulto que es la Fórmula 1, aquí tenemos la curva 4 y en la curva 5 ni siquiera le pusieron el número, vean, ni siquiera pusieron el número de la curva 5, así, ¿ya viste? Y esta la saqué hoy en la mañana, o sea, una hora antes de que entráramos al live, saqué este mapita de la página oficial de Fórmula 1. O sea, no es de que sea viejo. Y se les olvidó poner curva 5. O sea, así mucho les importa, ¿no? Simplemente no la pusieron. Esta recta entre curva 4 y curva 5 es de 1 kilómetro. O sea, esta recta ya es tremenda, es larguísima. Obviamente aquí se ve chica porque la otra es una animalada y una bestialidad. Pero esta curva, esta recta entre la 4 y la 5, como dije, la curva 5 ni siquiera está, es de 1 kilómetro. Para que nos demos una idea, Monza es de 1.2 kilómetros, la recta de Monza. La de México, el Autódromo Los Hermanos Rodríguez también es de 1.2. La de Miami hizo que de 1.3. Entonces, esta es gigante, esta recta.
Lo que pasa es que aquí se ve chica por la otra, que es bestial. Y aquí sí es probable que haya un punto fuerte de adelantamiento, que es justamente en la curva 5. La curva 5 es otro punto fuerte de frenada, que obviamente vuelves a bajar a segunda y vuelve a pasar con la curva 6 exactamente lo mismo. La agarras acelerando. La curva 6, para que me entiendan, la pasas en octava. Es decir, es una curva porque tuvieron que ponerle curva, pero esto para mí no tiene nada de curva. En cualquier otro circuito a la curva 6 no le hubieran llamado curva. Después viene el complejo más estrecho del circuito de Las Vegas, que es curva 7, curva 8 y curva 9, que es precisamente en donde te encuentras a la esfera de frente. Este es el complejo que es curva 7. La curva 8 precisamente es cuando te topas a la esfera de frente. Y la curva 9 es una parte muy, muy estrecha. Este complejo de curvas, el cual es 6, 7, 8 y 9, es muy parecido al de Miami. Ese que han criticado mucho, que porque dicen que es muy estrecho, que no pasa más de un monoplaza, es muy similar a este de 7, 8 y 9. Tanto, bueno, la 7, la 8 y la 9, esas las pasas en segunda. Es decir, estas sí son curvas de baja velocidad. Ajá. Como el complejo más técnico de todo el circuito. Después, la curva 10 otra vez no existe, la pasa en octava, la pasa acelerando. La curva 11, que tampoco la pusieron aquí, si ven en el mapita que tengo, se saltan directo de la 10 a la 12, lo cual está asqueroso. ¿Sí? Hay una curva 11 que ni siquiera la pusieron. Bueno, la curva 11 tampoco existe, también la pasas en cuarta. La curva 12 es una curva asquerosa, no se presta para adelantamientos, se presta para que choquen, sí, pues para eso sí se presta, pero también es una frenada bastante violenta que bajas a segunda, porque vienes acelerando desde la curva 9, pasas 10 a fondo, pasas 11 a fondo, frenas en la 12, pero en la 12 tampoco pasa más de un monoplaza, tampoco es un punto de adelantamiento, simplemente es una curva que está hecha asquerosamente, está horrible. Y desde la 12 te arrancas como energúmeno de la curva 12 a la curva 14, es una recta de 1.9 kilómetros que simplemente es una bestialidad. En la gran mayoría de esta recta tienes DRS, pero no en toda. La curva 13 igual es un albur, igual no existe, porque la pasas también a fondo. Es decir, esta parte de la curva 12 a la 14 es tan bestial, tan animal, que es muy probable que si un coche rebasa a otro con DRS, el que acaba de ser rebasado, aunque no tenga DRS, simplemente con meterse en el rebufo va a poder recuperar la posición. Así de larga es esta curva y así de animal. ¿Esto qué significa? ¿Que va a haber muchos adelantamientos en esta recta? Sí, va a haber muchos adelantamientos en esta recta. ¿Eso va a ser espectacular? No, porque en la Fórmula 1 no es espectacular adelantar. No, rebasar no es lo espectacular. En la Fórmula 1 lo espectacular es tener duelos llanta con llanta, como lo tenemos en Silverstone, por ejemplo. Un adelantamiento que lo haces con DRS muy fácil no tiene nada espectacular, que es justamente lo que nos va a regalar esta recta que es de la curva 12 a la 14. Te digo, es posible que podamos ver cómo uno lo rebasa con DRS y luego el que acaba de ser rebasado se mete en el rebufo y logra recuperar la posición, que no va a ser espectacular porque es la única parte, esa parte, esta recta, las dos rectas de DRS son las únicas en las que vamos a poder posiblemente ver monoplazas llanta con llanta. Entonces, no tiene espectacular. No es como Silverstone, que en Silverstone prácticamente puedes echar toda la vuelta llanta con llanta. Aquí no, aquí esto no se va a poder. Entonces, bueno, ya después de eso, en la curva 14 vuelves a frenar a segunda, otro punto de frenada violento. La curva 15 igual la pasa en segunda. Y la curva 16, digo, aquí como que los quisieron vender como una chicana, la 14, 15, 16, pero la realidad es que para la 16, ahorita lo vamos a ver en el onboard, la pasas otra vez ya pedal a fondo y acelerando. Y desde ahí te arrancas hasta la curva 1. Igual a 17, como digo, no existe. Es un albur, tampoco existe esa curva. Ahorita lo vamos a ver ya en el onboard. Y por eso llegas nuevamente a la curva 1, otra vez a 300 kilómetros por hora. Ahí estamos. Aquí estamos agarrando la curva 17, como digo. Empezamos con la curva 17. Y aquí es ahora sí que la recta principal. Esta es la curva 1, es la salida en boxes. Aquí es curva 2 y aquí es donde van a estar saliendo. Es decir, aquí no hay tanto riesgo a lo mejor del pit lane como se presume, pero esto es un videojuego. O sea, de ahí en fuera, a cómo lo vamos a ver en la vida real, hay que ver. Pero aquí estoy justamente saliendo del pit lane, que es lo que comentaba. Para tomar la curva 3, ve hasta dónde te pegas, que es prácticamente, aquí estás prácticamente enfrente a la salida. No sé qué tan complejo va a ser, es peligroso, sí, no es lo ideal, pero por ejemplo, también Mónaco es así. O sea, vean cómo Mónaco es similar, entonces, y no pasa mucho ahí. Aquí ya cruzaste las dos primeras curvas. Y aquí ve, otra vez a fondo. Curva 3, ¿de verdad? ¿Es una curva? Bueno, pues curva 4.
Aquí es lo que le digo, la recta de 1 kilómetro, que vas hacia la curva 5, donde es un punto de frenada importante. Acabamos de pasar la curva 4, curva 5, aquí vas. Y después la 6, vean, tampoco existe, vas a lleno. Esto de verdad es una curva. Esta es la famosa curva 6. El complejo más técnico, la curva 7, la curva 8 por la esfera, muy parecido al de Miami previo a la recta. Aquí no pasa sin duda alguna ningún otro monoplaza. Aquí, para que nos demos una idea, estamos justamente saliendo hacia el de la curva 9, ¿no? Para que veamos dónde vamos. Ya estamos en la curva 9. Y vamos a agarrar ahora la 10. Esta es la curva 10. Esta es la curva 10. Para mí es una recta. Curva 11, que también es una recta, más a fondo. Y esta curva 12, no lo que es esto. Aquí no hay rebases, no hay adelantamientos, no hay nada. De hecho, vean nada más el espacio que hay de escape para que te vayas. Es de las curvas, yo creo que más veas en todo el calendario de la Fórmula 1. Voy a volver a ponerla, porque vean lo que es la curva 2. O sea, ahí no es muy peligroso, no hay adelantamiento. Y desde aquí te arrancas, curva 12, a fondo. Vas a pasar por una curva 3 que tampoco existe. Vas a estar justamente en DRS, ya pasamos una curva 3 que ni la notamos, y ahora estamos precisamente en DRS, rumbo a la curva 14. Es posible que se vean varios adelantamientos en esta parte, pero no espectaculares, porque los llevas. Aquí la agarras, curva 14, curva 15, ve, y la curva 16 ya estás otra vez a fondo. Esto es una chicana, según ellos, no tiene nada de chicana. Y después la última curva del circuito, que es la curva 17, que también la pasas a fondo y en octava. Ahí está justamente la curva, que de curva no tiene nada, y ya acabaste así una vuelta en el circuito de Las Vegas. Así es lo que hay. Están claros los objetivos era que pasaran por el strip. Va a haber adelantamiento, sí, en las zonas de DRS, pero eso no significa que vaya a haber competencia espectacular, porque difícilmente van a poder pasar más de 2 curvas, llanta con llanta, los monoplazas. ¿A quién favorece esto, no? También hay que tomarlo en cuenta, nada más para concluir rápido el análisis. Hay que recordar que va a haber mucho frío. Al haber mucho frío, entonces, ¿qué es importante? Calentar los neumáticos. Hay que tomar en cuenta que Pirelli trajo el compuesto más suave de neumáticos, los 3 más suaves. Ahora, ¿cómo calientas tus neumáticos? Natural, así, ni siquiera vamos a meternos muy técnicos, frenando, así, tan sencillo como esto, frenando. ¿Y aquí cuántos puntos de frenada hay? La curva 1, la curva 5, la curva 7, 3 puntos de frenada, la curva 12, 4 y la 14, 5 puntos de frenada. Entonces, y si me apuras, 2 solamente son fuertes, ¿no? De 17 según curvas que hay, tienes 5 puntos de frenada, 2 fuertes. Entonces, ¿de qué me hablas? ¿Cómo demonios vas a calentar los neumáticos con esto, no? A ver, curvas que yo cuento la curva 1, cuento la curva 2, la 3 y la 4, por favor, no son curvas. Cuento las 7, 8 y 9, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. La 12, que es la sexta curva para mí del circuito, y la 14 y la 15 posiblemente, y tan, son 8, a lo mucho, a lo mejor 9 curvas de lo que es ese circuito, que nos la quieren vender como uno de 17, ¿no? Lo cual es una bultez. Pero bueno, ¿cómo calientan los neumáticos entonces? Frenando. No hay frenadas, es un pedo calentarlos. Pilotos a los que se le dificulta calentar neumáticos. Checo Pérez. Por excelencia, Checo Pérez se le dificulta calentar neumáticos. Lo vimos en Canadá, en condiciones de lluvia, lo vimos en Barcelona. Equipo al que se le dificulta calentar neumáticos por las condiciones de su monoplaza, Aston Martin. Aston Martin, qué manera de sufrir a la hora de calentar neumáticos, ¿no? Ahora, la altura también es importante. La altura es menor que la de México, es un poquito todavía más bajo que la de Interlagos, pero es mayor a la de Monza. ¿Y por qué me refiero a Monza? Porque creo que la configuración es posible que vaya un poco más enfocada a la que vimos en Monza. También hay que recordar que mientras más frío haya, hay más densidad en el aire. Y mientras más densidad hay en el aire, importa más la carga aerodinámica. Pronóstico, Red Bull domina. Ferrari, es posible que vaya a estar bien, porque en Monza le fue bien. Hay que ver cómo están McLaren y Mercedes, y creo que Aston Martin va a padecer mucho. Ahora, es un circuito que nunca se ha corrido en Fórmula 1, entonces a lo mejor todo lo que digo es mentira, porque pero es el análisis mínimo que existe, y es lo que yo esperaría mínimo de este fin de semana. Ahí está.